Bueno, entonces vamos a continuar con este otro tema. Es el capítulo de enzimas. Es un tema muy importante en bioquímica, un tema un poco complejo, pero esperemos que se entienda muy bien. Bueno, ahí deberían estar viendo mi segunda diapo. Es un poco como introducción a las enzimas. Estas son em, necesarias para las propiedades que son indispensables en la vida y en todos los organismos vivos. Por ejemplo, todas las características indispensables como la de autorreplicación y la catálisis de reacciones químicas en los organismos vivos, pues son llevadas a cabo a través de las enzimas. Las enzimas se dice que son catalizadores biológicos y que aceleran la velocidad de las reacciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir sacarosa, oxidarla en dióxido de carbono y agua, esto no ocurriría a velocidades útiles así al ambiente. Pero en un organismo vivo esto sí ocurre muy rápidamente para que pueda utilizarse como fuente de energía. Y esto es gracias a las enzimas. Entonces, la catálisis es esencial para hacer que muchas de las reacciones bioquímicas se produzcan en las condiciones que fisiológicamente las requerimos. Y pues la célula va a emplear además esta catálisis de manera que pueda canalizar las sustancias hacia rutas que le van a ser útiles, en vez de reacciones que sean colaterales y que sean despilfarradoras de energía o de masa. Entonces, la eficacia de la acción de las enzimas, además, la podemos controlar y de esta manera podemos modular la producción de distintas sustancias en respuesta a las necesidades que tiene la célula y que tiene el organismo. Entonces, las enzimas son muy importantes para la vida y para los organismos vivos. Entonces, históricamente las enzimas han sido muy importantes para la bioquímica y para la biología. Entonces, esta diapo la convertí más bien en una imagen. Em, entonces, este es como un panorama histórico de cómo se fueron descubriendo las enzimas. Entonces, por ahí del siglo XVIII se conoció la catálisis biológica porque se observó que las secreciones del estómago podían digerir la carne y que existían sustancias que podían acelerar los procesos biológicos. Entonces ya se conocía un poco esto de la digestión. Y por ahí de 1897, Edward Buchner demuestra que los extractos de levadura sin células pueden fermentar el azúcar para producir alcohol. Este experimento es como el nacimiento de la bioquímica moderna y además se demuestra que la fermentación no requiere de las células vivas. Y de esta manera además se refuta las ideas de Louis Pasteur, estas ideas vitalistas. De manera que nosotros ahora sabemos que extractos de levadura sin células, estos fermentos, pueden generar alcohol. A finales del siglo XIX, Frederick Kuhn introduce el término de enzima, que se refiere a fermentado o con levadura, para describir a las moléculas que son responsables de la catálisis. Por ahí, luego de 1926, Sumner logra aislar y cristalizar la ureasa, que sería la primera enzima que es cristalizada y es la primera evidencia clara de que las enzimas son proteínas. Y, pues de manera bastante simplista, los científicos empiezan a pensar que todas las enzimas son proteínas. Posteriormente, Northrop, Kunitz y otros continúan purificando y estudiando enzimas y se acepta que las enzimas son proteínas. Por supuesto, ahora ya sabemos que no todas las enzimas son proteínas. Por ahí de la segunda mitad del siglo XX se purifican miles de enzimas, se determinan sus estructuras tridimensionales y se explican los mecanismos catalíticos.
Y bueno, actualmente ya sabemos que muchas enzimas tienen capacidades catalíticas inmensas, por ejemplo, el caso de la orotidina fosfato descarboxilasa, que acelera una reacción 10 a la 17 veces. Em, También sabemos que sin enzima, muchas veces la energía que se requiere para llevar a cabo esas reacciones, pues es altísima, pero que gracias a la enzima es bastante probable que sí se puedan llevar a cabo esas reacciones. Sabemos también ya que las enzimas disminuyen la energía de activación que se requiere para llevar a cabo esa reacción y que se aceleran las reacciones gracias a ellas. Bueno, este es como el panorama histórico de cómo fueron surgiendo la investigación en enzimas. Y mucho tiempo la bioquímica fue dominada por lo que se hacía de investigación en enzimas. Ahora sabemos que la mayoría de las enzimas son proteínas, no todas, y sabemos que hay algunas excepciones, como en el caso de las ribosimas, donde son algunas moléculas de RNA que tienen capacidades catalíticas. Entonces, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria son necesarias para la capacidad catalítica de las enzimas. Y algunas de esas enzimas, además, pueden requerir cofactores, que serían iones metálicos o algunas otras moléculas. Y algunas enzimas también pueden requerir moléculas más complejas, como grupos orgánicos, para su función, que serían las coenzimas. Y algunas enzimas van a requerir ambos de estos componentes y algunas otras ninguno. Entonces, a los cofactores y a las coenzimas les conocemos como grupos prostéticos, que van a estar fuertemente unidos a las enzimas. Cuando la enzima, su componente proteico, está unido a su grupo prostético, le llamamos holoenzima. Y cuando solamente tiene su grupo proteico, entonces le llamamos apoenzima. Las coenzimas son acarreadores de grupos funcionales y van a funcionar durante la reacción a través de participar en la generación del estado de transición, que más adelante vamos a llegar a ese punto. La actividad enzimática puede ser regulada por modificaciones posttraduccionales de la enzima, como la fosforilación, la glucosilación, la sumoilación, entre muchas otras modificaciones. Bueno, vamos a poder clasificar a las enzimas de acuerdo con el tipo de reacción que estas enzimas catalicen. Bueno, aquí muestro algunos ejemplos de de los cofactores y coenzimas que se emplean por algunas de las enzimas. En cuanto a los metales, tenemos al cobre, que es empleado por la citocromoxidasa, al fierro, que también lo emplea la citocromoxidasa, la catalasa, la peroxidasa, al potasio, que emplea la piruvatoquinasa, al magnesio, que emplea la hexocinasa, la glucosa 6-fosfatasa, entre muchas otras. Y por ahí quedan más metales, sobre todo, que pueden ser empleados como cofactores. En la tabla de abajo se muestran algunas coenzimas que funcionan como acarreadores este, de grupos y también de cuál sería su fuente original de donde parten estas coenzimas. Entonces, por ejemplo, tenemos a la biocitina, la coenzima A, al lipoato, y todos estos, ¿qué grupos pueden transferir y cuáles serían sus precursores? Varios de esos precursores podemos ver son vitaminas que se obtienen a partir de la dieta o que pueden ser sintetizados en el organismo. Entonces, esta es la razón de que en la dieta muchas de las vitaminas son muy importantes, ya que permiten la generación de de las coenzimas.
Entonces, las coenzimas poseen estructuras orgánicas complejas y no pueden sintetizarse normalmente en los organismos y los tenemos que consumir típicamente en forma de vitaminas. Por ejemplo, está el caso del complejo B, que nos aporta vitaminas hidrosolubles y que son precursores metabólicos de diversas coenzimas. Por ejemplo, en esta tabla ponemos a la vitamina B1, que es precursor del pirofosfato de tiamina y que ayuda a que se dé la activación y la transferencia de aldehídos en el organismo. Tenemos a la vitamina B2, que también participa en reacciones de oxidación y reducción, a la niacina en el mismo tipo de reacciones y a muchas otras. En este capítulo no se ve tanto, pero cuando lleven metabolismo se van a dar cuenta de muchísimos ejemplos en el que las vitaminas participan como coenzimas, en especial las del complejo B. Bueno, las enzimas, por su función, las podemos clasificar en seis tipos. En oxidorreductasas, que transfieren electrones, en transferasas, porque llevan a cabo transferencias de grupo, en hidrolasas porque catalizan reacciones de hidrólisis, liasas porque agregan grupos a dobles enlaces, isomerasas porque transfieren grupos dentro de una misma molécula y en ligasas que permiten la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, entre otros. Bueno, brevemente podemos describir cada uno de estos tipos. Por ejemplo, las oxidorreductasas son aquellas que catalizan la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno, porque también esta sería una reacción óxido-reducción entre diferentes sustratos. Y en esta categoría van a entrar todas aquellas que lleven a cabo este tipo de reacción, como las deshidrogenasas, reductasas, oxidasas, peroxidasas, hidrolasas y oxigenasas. Siempre que ustedes vean este tipo de nombres, se van a dar cuenta de que llevan a cabo reacciones de óxido de reducción. Por ejemplo, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, está llevando una reacción de óxido reducción. En el caso de las transferasas, pues van a llevar a cabo la transferencia de grupos como carbono, nitrógeno, fosfato, azufre, de un sustrato a otro. Y tiene que ser diferente del hidrógeno, porque si no sería oxidorreducción. Algunos ejemplos van a ser aciltransferasas, fosfotransferasas, glucotransferasas, fosforribosiltransferasas, pirofosfotransferasas, entre otros. Las hidrolasas, como el nombre nos dice, van a romper em, un enlace por medio de la introducción de agua y se encuentran las esterasas, amidasas, peptidasas, fosfatasas y glucosidasas. En el caso de las liasas, van a catalizar la rotura de enlaces carbono y carbono y otros tipos por medio de otro mecanismo que no sea hidrólisis ni óxido reducción. Y en este caso, pues se van a formar dobles enlaces, como en el caso de las aldolasas y desaminasas. También tenemos las isomerasas, que van a convertir isómeros por medio de un rearreglo intramolecular, como las isomerasas, racemasas, epimerasas, mutasas. Y las ligasas, que van a utilizar energía de hidrólisis de ATP, pirofosfato o algún otro donador para formar enlaces entre dos moléculas o entre grupos dentro de una misma molécula. Y bueno, para nombrar a una enzima, vamos a considerar la reacción que cataliza. Entonces, em, primero hay que identificar la reacción. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es ATP que reacciona con glucosa para generar glucosa 6-fosfato. Luego se escribe el nombre del o los sustratos
seguido del nombre de la reacción y el sufijo asa. Entonces, en esta reacción, la enzima que cataliza esta reacción es la ATP de hexosa 6-fosfotransferasa, o en un nombre más común y que se usa muchísimo es la hexocinasa. Entonces tenemos los nombres que son los que se usan por convención, por seguir la fórmula para hacer el nombre, que es el primero, y los nombres comunes o los nombres em, que se emplean como de forma histórica, como la exocinasa. Como todo en biología, siempre tenemos más de un nombre y luego lo que se termina usando no es lo más reglamentario, sino lo histórico, ¿no? Pues bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunas de las clases de enzimas. En el caso de la óxido reductasa se pone el ejemplo de la alcohol deshidrogenasa, que convierte el etanol en acetaldehído. En el caso de la transferasa es la hexocinasa, que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. De la hidrolasa ponemos a la carboxipeptidasa AA. En el caso de las liasas es la piruvato descarboxilasa. De la isomerasa es la maleato isomerasa. Y en el caso de las ligasas es la piruvato carboxilasa. Y bueno, sabemos que las enzimas son muy importantes y podemos evidenciar su importancia también cuando existe una deficiencia en alguna de esas enzimas. Entonces, como ejemplo, tenemos el caso de la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad congénita causada por la ausencia o la disminución de la actividad de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que participa en la degradación de la fenilalanina y en esta enfermedad, que es genética, se puede detectar desde el neonato, desde el recién nacido, típicamente a través de un tamiz metabólico neonatal que suele ser obligatorio en los recién nacidos y en esta ocasión se detecta con un pequeño piquetito donde se obtiene sangre y se detectan varios defectos metabólicos. En este caso se puede evidenciar que no se puede metabolizar la fenilalanina. Cuando esto ocurre, este aminoácido tiene que dejarse de consumir, porque si se consume sin moderación, se acumula en la sangre y en el cerebro y causa daños en el sistema nervioso y, entre otras cosas, puede inducir retraso mental. Este se encuentra en concentraciones elevadas en la leche y el huevo, así como en el edulcorante aspartame. Entonces hay muchos productos en súper que van a tener el edulcorante y suele decir por ahí, cuidado, fenilcetonúricos, o suele tener alguna notificación. Entonces, en estos casos hay que tener una dieta rigurosa en la que se evita totalmente la fenilalanina. Bueno, como una de las últimas cosas que vamos a ver el día de hoy es cómo es que funcionan las enzimas. Las enzimas em, permiten que las reacciones biológicas ocurran, aunque típicamente estas serían lentas. En los sistemas biológicos van a ocurrir a velocidades deseables, a velocidades útiles, porque van a actuar ellas como catalizadores biológicos. Las enzimas son un catalizador verdadero, de manera que participa en el proceso de reacción, pero no se modifica por esta. Y este es un enunciado que tiene sus limitantes, porque en realidad la enzima sí puede ser modificada, pero en cuanto termina la reacción, la enzima se recupera totalmente. Es decir, puede ser modificada solo brevemente y se recupera en su totalidad. Entonces, los catalizadores modifican la velocidad de los procesos, pero no afectan la posición del equilibrio de una reacción. Entonces, aquí hay que recordar varias cosas de equilibrio químico. El equilibrio químico no se afecta, pero sí la velocidad a la que llegamos al equilibrio químico.
Una reacción que es catalizada por una enzima ocurre en una hendidura a la que le llamamos sitio activo. Y la sustancia que se une al sitio activo y sobre la cual actúa la enzima es el sustrato. Entonces, el complejo enzima-sustrato es necesario para la función de la enzima. Normalmente vamos a pasar de un estado basal, que es el punto de donde parte la reacción, ya sea en el sentido hacia adelante o forward, o en el sentido inverso o reverse. En el estado de transición va a ser este un punto de la reacción en el que el decaimiento del sustrato o del producto es igualmente probable. Es decir, es un punto intermedio de la reacción, es hipotético, es teórico, no lo podemos aislar, no lo podemos ver, simplemente sabiendo algo de química podemos llegar a un estado de transición en el que sea un intermedio entre el sustrato y el producto. Pero eh, en ese estado de transición es igualmente probable que pasemos al producto o regresemos al sustrato. Y es además un pico en la curva de energía libre de Gibbs, es el pico de máxima energía. Entonces, la diferencia de energía entre el estado basal y el estado de transición es la energía de activación y es la energía que requiere la reacción para llevarse a cabo. Entonces, los catalizadores biológicos y en general los catalizadores aumentan la velocidad de la reacción mediante la disminución de la energía de activación. Esto es algo muy importante porque funciona tanto para una reacción química catalizada por un catalizador químico, pero también funciona para una reacción catalizada por una enzima. En esta imagen se muestra a la quimiotripsina y cómo tiene un sitio activo con esta pequeña hendidura y aquí tiene su sustrato, que serían unos aminoácidos que van a interaccionar con el sitio activo y a partir de aquí pues va a poder ser cortado ese péptido en esa región de interacción. Pues bueno, normalmente vamos a tener un avance de nuestra reacción y este avance de la reacción lo podemos entender o le podemos llamar coordenada de reacción. Vamos a suponer una reacción en la que tenemos un sustrato, que sería como nuestro reactivo, que va a interaccionar con una enzima. Este va a interaccionar para formar un complejo enzima-sustrato. Esto va a ser reversible, por eso la flechita va en las dos direcciones. Luego el complejo enzima-sustrato van a reaccionar para formar el complejo enzima-producto, también de manera reversible. Y luego el complejo enzima-producto va a separarse en la enzima y el producto también de manera reversible. Las tres reacciones son reversibles. Entonces tenemos esta reacción reversible que la podemos representar con la gráfica de la izquierda. Pero típicamente la primera parte es muy importante, cómo la enzima con su sustrato reaccionan para formar el complejo enzima-sustrato. Normalmente ese paso es tan importante que va a determinar la velocidad con la que se forme el producto. Pues para eso tenemos que llegar a un estado de transición y eso va a implicar que se invierta energía. Por eso en nuestra coordenada de reacción hay un pico en la energía libre que cambia en esa reacción. Em, Idealmente, nuestro producto va a tener menor energía que el sustrato. No siempre es cierto, pero en este caso, idealmente. De todas maneras, necesitamos que haya un aumento de energía para poder llegar al estado de transición. Y ese cambio en la energía de Gibbs es la energía de activación y algo lo tiene que suministrar. A la derecha vemos, por ejemplo, que si tenemos glucosa en la conformación de bote, que es esta estructura de glucosa cíclica
donde los dos picos están hacia arriba y hay algo de impedimento estérico, eso tiene que desdoblarse hasta la conformación de silla, pasando por un intermedio. Y bueno, para que esto pase, se tiene que llegar al estado intermedio, que requiere mucha energía. Entonces, más o menos de esta forma van a ocurrir las reacciones enzimáticas. Es una simplificación, pero es una de las formas en las que pueden ocurrir. Entonces, necesitamos una energía de activación para lograr vencer la barrera de la energía de activación. Y el cambio total entre la energía basal y la energía del producto es lo que va a ser la energía verdadera de la reacción, ya que la otra fue solamente para lograr llegar a la energía de activación. Bueno, por ahorita creo que lo podemos dejar hasta aquí y la próxima semana vamos a continuar con el resto de la clase. No la próxima semana, la próxima clase.